Bueno, buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio ya esta semana 11 del semestre, ya casi 3/4 partes de las 16 semanas. Y vamos a continuar hoy con el tema de flexocompresión que empezamos a ver la semana pasada. La idea sería, no nos dio tiempo, recuerdo, la lección pasada de hacer un ejercicio. Bueno, hoy haríamos algunos números de esos. Y después vamos a ver un par de temas que nos quedaron, que tienen que ver con la amplificación de momentos. Y ya les explicaré a qué me estoy refiriendo. Básicamente eso sería lo que tenemos pensado para esta tarde. También están pendientes la presentación de alguno de los grupos. Uno o dos, diría yo. No sé si el tercer grupo estaría preparado. Sí, profe, O todo el bien. cuarto, sí, A nosotros nos toca presentar sobre el diseño de atizadores. ok, estarían listos. ¿Están listos los compañeros? Sí, entonces pasaríamos unos 15 minutos, les pediría que nos hagan la presentación de su tema, ¿les parece? Ok, me parece. Perfecto, entonces, adelante. Voy a compartir pantalla. No sé si están listos los otros compañeros. Kendall, Sebastián, Derek. Sí, yo estoy listo. Perfecto. Ok. No sé si ahí pueden ver mi pantalla. Sí, sí, ahí se ve. Sí, sí, Bueno, nuestro grupo comprende a Sebastián Navarro, Kendall Rojas, Derek Jiménez y mi persona, Gabriel Marcel. Y hoy les venimos a hablar sobre el diseño de atizadores. Les vamos a hablar un poco de teoría y luego les vamos a presentar unos ejercicios de ejemplo. Acá en esta figura podemos observar los atizadores de apoyo para que tengan una idea de qué son. No sé si ustedes ya sabían, o sea, ya los han visto antes, pero hay atizadores intermedios y atizadores de apoyo. En la teoría, la definición de los atizadores se compone como son elementos estructurales de acero que brindan estabilidad a la sección transversal de una viga. Esos están conectados al alma y se utilizan para prevenir la falla, ¿verdad? Por lo general es necesario atizar las delgadas y altas almas de las traves armadas para evitar el pandeo. Y estos usualmente son soldadas a las almas. Los atizadores se dividen en dos grupos, atizadores de apoyo y atizadores intermedios o sin carga. Los atizadores de apoyo transfieren las reacciones fuertes o las cargas concentradas al peralte total del alma. Y los atizadores intermedios se colocan a varios intervalos del alma según la dirección del peralte para prevenir el pandeo debido a la compresión diagonal. Aquí tenemos una viga y aquí las podemos observar. Según las especificaciones del AISC, los atizadores pueden ser dobles o sencillos. Estos no tienen que conectarse a los patines con excepción de los siguientes casos. Cuando se requiere una resistencia de apoyo para transmitir las cargas o reacciones concentradas, ¿verdad? O también otro caso es cuando se utilizan atizadores sencillos contra la torsión o cuando se utiliza biósteros laterales. El distanciamiento de los atizadores con respecto al alma es determinado mediante el espesor. En los casos de atizadores soldados a las almas, estos deberán tener una distancia no menor a 4 veces el espesor del alma ni más de 6 veces el espesor del alma, desde la punta del redondeo del patín a la soldadura del alma, ¿verdad? Si se utilizan tornillos como unión al alma, estos no deben espaciarse más de 12 pulgadas por normativa. Y en el caso de utilizar filetes intermitentes de soldadura, eso es como cuando uno solda en línea recta y solo no soldas continuamente, sino que soldas un poco, dejas un espacio y soldas otro poco, ¿verdad? En ese caso, la distancia entre ellos no deberá exceder el menor valor de 16 veces el espesor del alma, o 10 pulgadas. Los atizadores deben diseñarse como columnas si son localizadas bajo cargas concentradas y presentan requisitos especiales debido a la posibilidad de aplastamiento del alma o pandeo. Es recomendado soldar la placa en el caso de tensión y también en condiciones de compresión. Hay distintos métodos, pero básicamente la mejor es utilizar una soldadura, ¿verdad?
Les voy a hablar un poco sobre los atizadores de apoyo. Por lo general, los atizadores de apoyo se colocan por pares sobre las almas de las traves armadas, en los extremos no enmarcados, más como hacia las reacciones, y también donde se requieran debido a cargas concentradas conocidas. Y estas presentan las siguientes características. Ocupan estar en contacto con los patines cargados y deben extenderse hacia los bordes de esos tanto como sea posible. Por lo general son soldados, ya sean tensión o compresión. Se considera un tipo especial de columna. Es difícil analizar con precisión porque soporta la carga junto al alma, ¿verdad? Y podemos referirnos a la ISC J10.8 o J10.98, donde se detallan los atizadores de contacto y los atizadores columna de contacto, ¿verdad? Los cordones de soldadura del patín traves deben diseñarse adecuadamente. Ahora sí, tenemos las siguientes ecuaciones. En un extremo no marcado de la trave se requiere un atizador de apoyo si la reacción factorizada RU es mayor que zeta por RU o si RA es mayor a RN entre omega. Tenemos que zeta es 1 y omega es 1.5 por normativa. Y tenemos la siguiente ecuación. La ecuación 1, si la fuerza concentrada se aplica a una distancia del extremo del miembro mayor, el peralte del miembro, se utiliza la siguiente ecuación. La vemos en pantalla, donde es 5 por K más LB, eso multiplicado por FYW por TW. Y también la siguiente ecuación, si la fuerza concentrada se aplica a una distancia del extremo del miembro menor o igual que el peralte D del miembro. Se utiliza la misma ecuación, solo que el único variable es el 2.5, de 5 a 2.5. Y aquí tenemos las definiciones de los variables que vamos a utilizar en la ecuación, donde FYW es el esfuerzo de fluencia mínima en kilolibras por pulgada cuadrado. K es la distancia de la cara exterior del patín a la punta del filete del alma, y L es la longitud de contacto, no menor de K. TW es el espesor del alma, y tenemos los valores de omega 1.5. Y aquí hay un diagrama para que se orienten un poco de un atizador de ángulo y un atizador de placa. Y ahora sí, proseguimos a los atizadores intermedios. Bueno, yo les voy a hablar sobre los atizadores intermedios. Arriba se muestra una imagen con ellos. Cuando se tienen cortantes muy altas en la sección de la trave, cerca de los apoyos o en el eje neutral, se producen tensiones diagonales, las cuales no generan problema en el alma, y unas compresiones diagonales que pueden generar pandeo en el alma. En este momento es que se necesitan los atizadores. Su función es crear tableros en la viga que resistan cortantes incrementadas o crear campos de tensión para resistir las compresiones diagonales. Como lo mencionó mi compañero anteriormente, la función de los atizadores es reforzar las altas y delgadas almas con el fin de evitar el pandeo. Importante mencionar que los atizadores, como mencionaba mi compañero, se comportan como columnas según lo especificado. Estos elementos cumplen como miembros a compresión. Los atizadores intermedios no deben de cumplir con la función de apoyo, no deben de cumplir con la función de apoyo. No es necesario que lleguen hasta el patín en tensión, y esto evita que se produzcan problemas debido a su fabricación. La distancia de separación debe existir una distancia de separación C, como se muestra en la siguiente imagen. En la imagen 4 se muestra la distancia C, la cual nos dice que debe cumplir que sea mayor
a 4 veces el espesor del alma, pero menor a 6 veces el espesor del alma. Este tipo de atiazadores, también llamados estabilizadores o atiazadores intermedios transversales, según AISC 360-6 y la sección G2.2 nos indica que no se requieren si el espacio libre entre alas dividido entre el espesor del alma es menor o igual que la raíz del módulo de elasticidad dividido entre el esfuerzo de fluencia mínimo especificado del alma. Si la resistencia disponible proporcionada de acuerdo con la sección G2.1 para KV, que KV es el coeficiente por pandeo del alma, es igual a 5, es mayor la resistencia por cortante que se requiere. Por otra parte, si el espacio libre entre las alas dividido entre el espesor del alma es mayor que 1.10 por la raíz de KV por el módulo de elasticidad entre la fluencia del acero, pero menor o igual que 1.35 por la raíz de KV por el módulo de elasticidad entre la fluencia del acero, se utiliza la siguiente ecuación para calcular el coeficiente de cortante del alma, que sería el coeficiente de cortante del alma es igual a 1.51 por la raíz de KV por el módulo de elasticidad entre la afluencia. Todo esto dividido entre el espacio libre entre las alas por el espesor de la alma. Ahora bien, si el espacio libre entre las alas es mayor que el espesor del alma, es mayor que 1.37 por la raíz de KV por el módulo de elasticidad entre la afluencia, el coeficiente de cortante del alma se calcula con la siguiente ecuación, la cual nos dice que es 1.51 por el módulo de elasticidad entre KV, todo esto dividido entre H entre TW elevado a la 2 por FY, donde, como les mencionaba, el coeficiente de pandeo es KV y el coeficiente de cortante del alma se representa como CV. La AISC impone algunos límites en la relación del espesor A entre H. A es la distancia libre entre atiazadores y H, como les mencionaba antes, es la distancia libre entre las alas. De las traves armadas, el propósito de estos límites es facilitar el manejo de las traves durante su fabricación y montaje. En la siguiente ecuación nos dice que el cortante normal es igual a 0.6 por la afluencia del acero por el área del alma por el coeficiente que calculamos anteriormente, el coeficiente de cortante en el alma. Como ya les expliqué, AW es el área del alma. Ahora bien, es importante recalcar que cuando la separación entre atiazadores intermedios disminuye CV, la capacidad de cortante de la trave aumenta. La sección G2.2 de AISC establece el momento de inercia de un atiazador intermedio respecto a un eje en el centro del alma de la trave. Si se usa un par de atiazadores o respecto a la cara en contacto con el alma. Cuando se usa un atiazador sencillo, no debe ser menor
que B por T por el espesor del alma elevado a la 3 por J, donde B es el menor de A y H. La sección G3 de A y SC nos indica que los atiesadores transversales sometidos a tensión deben satisfacer las siguientes limitaciones. B entre T sub TS es la relación de ancho entre el espesor de atiesadores. Este debe ser menor o igual que 0.56 por la raíz del módulo de elasticidad entre FY-ST, que FY-ST es la tensión de afluencia del material atiesador. Ahora bien, la inercia, el momento de inercia del atiesador transversal debe ser mayor o igual que el momento de inercia ST1 más IST2 menos IST3. Todo esto por la cortante R menos la cortante C1 entre la cortante C2 menos la cortante C1. Y aquí abajo nos dice que el momento de IST es el momento de inercia de los atiesadores transversales respecto al eje en el centro del alma para un par de atiesadores. Y ST1 es igual al momento mínimo de inercia de los atiesadores transversales requeridos para el desarrollo de la resistencia al pandeo por cortante del alma. Y ST2 sería igual al momento de inercia mínimo de los atiesadores transversales requeridos para el desarrollo del pandeo por cortante total del alma. Más la resistencia de campo a atiesadores del alma, a tensión del alma. Y ST2 se calcula con la siguiente ecuación. Y ST2 va a ser igual a H elevado a la 4 por PST elevado a la 1.3 entre 40. Todo esto multiplicado por FYW, que FYW sería el esfuerzo de afluencia mínimo especificado del alma entre el módulo de elasticidad elevado a la 1.5. Ahora, el cortante R es la mayor resistencia del cortante requerido en el panel adyacente del alma, usando las combinaciones LRFD o ASD. La cortante CI es igual o sea, la cortante C1 sería la menor de las resistencias al cortante disponibles en el pandeo adyacente del alma, con el cortante normal definido en la sección G3.2. Ahora definimos PST, que es el mayor de la afluencia mínima del espesor del alma entre la afluencia en tensión del material tensado y 1. O sea, sería el mayor de FYW entre FYST y 1. Ahora los compañeros presentarán el ejemplo. Gracias. Por ahí está Derek o Sebastián. Sí, bueno, iba a empezar Sebastián, pero yo creo que no está, ¿verdad? No Está, sé está si- ahí. De nuevo yo entonces. Vale. No, no se le escucha, Sebas. No, no Aló, se escucha. aló, aló. ¿Ya Ahora se sí. escucha?
Sí, Ok, está bien. No, voy a empezar yo entonces. Bueno, para el ejemplo de atizadores, primero vamos a diseñar los atizadores de apoyos e intermedios para un trabe armado tipo I de acero A36 para un claro simple de 65 pies que soporte las cargas muertas de 1.5 kips por pies y la carga viva de 2 kips por pie. Bueno, tenemos los datos del trabe que ocupamos. Entonces, primero necesitamos ver si requerimos los atizadores de apoyos en los extremos. Primero suponemos que la reacción en el extremo tiene un apoyo puntual, es decir, el momento inercial igual a cero. Y el filete de soldadura entre el patín y el alma es de 5.5 entre 16 pulgadas. Primero revisamos la frecuencia del alma. ¿Nos puedo bajar un poco ahí? Primero calculamos la K, que es el TF por el filete de soldadura. Ahí tenemos el valor, que da 1.43 pulgadas. Luego tenemos que calcular la resistencia nominal del elemento, que se hace con la fórmula de 2.5 K por el IB por el FY por el TW, que nos da 48,52 kips, más o menos. Luego por el criterio de LRFD, sacamos la resistencia que ocupa el elemento y luego asumimos un valor de 1 por el mismo criterio y concluimos que la resistencia nominal es mayor, perdón, no, sí, es mayor que la resistencia requerida. Entonces, no, perdón, al revés. La resistencia nominal es menor que la resistencia requerida. Entonces, se necesitan atizadores de apoyo en el extremo. Luego, para el diseño de los atizadores en el extremo, primero hay que revisar la relación de ancho-espesor con la tabla B4-1A de la ISC, que es esa que tenemos ahí exactamente. Y revisamos la relación ancho-espesor y nos da que es menor que el 15,98 por el tabla. Entonces cumple la relación ancho-espesor. Luego es una visión de resistencia de un atizador trabajando como columna, que tenemos que calcular el momento de inercia y nos da 323,13 pulgadas al cuadrado. Luego vamos con los atizadores de apoyo en los extremos. Primero calcular el área, que nos da 2,93 más o menos, pulgadas al cuadrado. Luego vamos con el cálculo de la R y el KL, para obtener la relación de KL entre R. Baja un poco. Para luego obtener el factor crítico que tenemos ahí, que es de 32,77. Ese se obtiene de la tabla 4,22 de la AISC. Y esto se multiplica por el área de la columna, que es el factor crítico que tenemos ahí al final. Como el factor que nos da es mayor a 156,98 kilolibras, se cumplen los requerimientos. Luego vamos con la revisión del criterio de apoyo. Primero hay que calcular el PN, que se hace en 1.8 por el área por la resistencia al acero. Luego de ahí se sigue con el criterio LRFD. Entonces en este caso la constante nos da de 0.75, multiplica
para el PN último, ocupamos, sería el 0.75 por el PN obtenido anteriormente. Y como es mayor que la R, entonces cumple con los requerimientos. Por lo tanto, se utilizarán dos placas de 5,8 por 9 por 6 pies por 9 pulgadas por 9 tercios, no, por 9 3/4 de pulgada con atizadores de apoyo. También se debe usar un peralte de 81 por 3/4 de pulgada en vez de 82 pulgadas para facilitar el embone. Luego vamos con el diseño de los atizadores intermedios. El primer atizador intermedio se coloca a 82 pulgadas del extremo. Ajá. Luego con la ecuación G2 8 de la ISC, obtenemos el valor de J, que nos da 0,5. Luego tenemos el momento de inercia de los atizadores mínimos, que sería de 2.16 pulgadas a la 4. Entonces ahora tenemos que definir cuál atizador vamos a usar. Si vamos a proponer dos, primero se propone un atizador de una sola placa, que es de 1/4 de pulgada por 6. Entonces sacamos un momento de inercia y nos dice que es de 4,5. Es mayor, por lo tanto cumple. Y luego se saca un atizador con un par de placas, que es de 1/4 por 4. Ese último par de placas, al ser tan alto, posiblemente no sea tan necesario, entonces al final utilizaremos solo el atizador de una placa de 1/4 por 6. Y ese es el ejemplo. Muchas gracias. No, ustedes. Aquí están las referencias y sí, eso sería, profe, yo creo. Disculpa ahí los problemas técnicos ahí con los micrófonos, pero bien, a veces sale en nuestras manos a veces. En realidad este tema de los atizadores no es un tema fácil de entender y de realizar el diseño. Es bastante tedioso. Las ecuaciones pues son un poco, digamos, complejas, por decirlo algo así. Entonces, aquí el primer truco es, bueno, hay que estudiar más este tema, ¿verdad? Con más tiempo, diría yo. Pero en general está bien. Tal vez lo que le podría yo decir al grupo es que siempre es bueno, digamos, al final sobre todo hacer un esquemita, un dibujo de ya del diseño. Digamos, ha sido interesante ver la viga con la posición, con los detalles de esos atizadores para mejor claridad. Así que eso sería mi recomendación, pero en general está bien. Ahora, el asunto de los atizadores es, decía, es un poco complejo, pero básicamente tenemos, digamos, por decirlo algo así, puedo escribir. Digamos, tenemos básicamente dos tipos de vigas. Digamos, unas vigas que son las que hemos venido estudiando nosotros, ¿no? Un perfil W, ¿verdad? Este sería el peralte, ¿no? Y otras vigas, digamos, estos son los patines por acá, de gran peralte, que llamamos vigas de gran peralte, de peralte muy grande. ¿Ok? Entonces, generalmente en estas vigas de pequeño, pongámoslo así, pequeño peralte, son las que generalmente nosotros trabajamos con ellas, entonces no se requieren atizadores.
generalmente atiesadores, ¿no? En las vigas de gran peralte sí se requieren atiesadores. Entonces son unas placas de acero que uno coloca ahí a lo largo del claro de la viga. Bueno, ahí quedaron muy torcidillos, pero ustedes entienden. Entonces, se usan más que todo en vigas de gran peralte. ¿Y por qué? Porque en las vigas de gran peralte, aquí el cortante en estas vigas de gran peralte es importante, por decirlo algo así, o es grande. Y entonces necesitamos reforzar las almas de nuestras vigas. Y generalmente estas vigas también por ser de peralte muy grande, entonces las construimos ya no las compramos, digamos, todas hechas, sino que las construimos a partir de 3 láminas. Una lámina para el patín superior, el alma, ¿verdad? Y el patín inferior. Y aquí la soldamos, ¿no? Generalmente, las vigas de gran peralte las tenemos que construir. Este sería soldadura, ¿no? ¿Ok? Generalmente esa soldadura en estas vigas es continua. Ok. Entonces necesitamos atizadores sobre todo en vigas de gran peralte. Y los ocupamos por lo menos para 2 bazones principalmente. Esta es nuestra viga. ¿Ok? Entonces, y si tenemos una carga acá, una carga, sobre todo si es grande esa carga. Bueno, en el grupo pasado hablaron de placas de asiento. También en cargas concentradas se acostumbra poner una placa también. Y adicionalmente se requieren entonces unos atiesadores para contribuir a soportar esa carga, ¿no? Esto sería una placa. Esa es una de las razones, ¿no? La otra razón por la que se requieren estas plaquitas en las vigas de gran peralte, ya han estudiado concreto ustedes. Diseño en concreto. Sí, ya lo llevamos, profe. Perfecto. Concreto, pero el diseño, ¿verdad? Concreto reforzado. Ok, el que da actualmente, ¿quién es? Ángel, ¿verdad? Sí, el profesor Ángel. Ok. En las vigas de acero, entonces, y esto es una viga las vigas de concreto, ¿no? Entonces, bueno, aquí está el refuerzo de las vigas, ¿no? Aquí sería las varillas. También colocamos los aros colocados a cierta distancia, ¿no? De hecho, la distancia es de medios. ¿Ok? Que se colocan. Estos serían los aros. ¿Para qué se colocan los aros? Para el cortante de las vigas, ¿no? Esto es en una viga de concreto. Vamos aquí, viga de concreto. ¿Ok? Es similar a una viga de acero. Cuando el cortante es muy alto, entonces también vamos a colocar unas placas de acero. ¿Ok? Que si lo ven vienen de manera análoga a ser como los aros de las vigas de concreto, ¿no? ¿Ok? Entonces tendremos que diseñar estos atizadores para ayudar a soportar el cortante en la viga. Recuerden que el cortante en la viga son lo que llaman, el cortante se da a 45 grados. Por eso es que hablan de tensión diagonal. Entonces, el cortante, digamos, es diagonal, ¿ok? Por eso es que se habla de una tensión diagonal. Entonces sirven estos atizadores para ayudar al cortante, ¿no? Ese es el otro uso que se les da a estos atizadores. Entonces, en vigas de pequeño peralte generalmente no se ven, ¿no? En vigas de gran peralte, que son ya, generalmente se usan
en puentes, sobre todo el tren, ya en estructuras bien pesadas, entonces sí se usan los atizadores. Estos serían lo que ellos hablaban de atizadores intermedios. También en los apoyos, ¿no?, de las vigas donde la versión es muy alta, también se colocan placas, ¿no? Similar a como se usan en una viga de concreto. Una viga de concreto, de nuevo, ¿no?, si este es el apoyo de la viga, ¿no?, al final de la viga, entonces los códigos piden que los aros sean separados acá una distancia de cuartos, y más allá piden que esa distancia sea de medios, si no me equivoco. Ya piden aros más tupidos en los apoyos, perdón. Igual con las vigas de gran peralte, entonces vamos a tener esos atizadores de apoyos, ¿no?, colocados acá pues a distancias más pequeñas que los otros que van a lo largo de la viga. Entonces, es muy análogo, ¿eh? Y ya, pues ya después están las ecuaciones para el diseño de esas plaquitas, ¿eh? Pero prácticamente ese es el uso de los atizadores. No sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes. No. Si no, el otro grupo, sería el 4, estaría listo. El grupo 4 no recuerdo. Hola, profe. Sí. Bueno, en realidad ahorita- nosotros éramos el 3, pero el tema de tubos y canales. Tubos. Ajá, correcto. El de vigas de tubos y canales. Correcto. Ok. Y están listos. Creo que sí. Ok, Voy a entonces, compartir pantalla. sí, adelante. Nosotros vimos el diseño de vigas, básicamente W, ¿verdad? En algunas ocasiones se usan vigas con otras formas, ¿no? Idealmente que sean simétricos. Entre otras, esas formas están los canales, y también de vez en cuando se topa uno vigas de forma tubular, ¿no?, que tienen sus particularidades, ¿no? Este es el tema Correcto. entonces que sigue. El grupo anterior entonces, ¿qué número era? El 4. Sí, profe. Ok, perfecto, ya. Entonces, adelante, David. Perfecto, muchas gracias, profe. Ok. Buenas tardes, compañeros y compañeras, profesor. El día de hoy nuestro grupo les va a hablar un poco acerca de el cálculo de la resistencia a flexión de canales y tubos. Ujú. Bueno, para comenzar, una agenda, ¿verdad?, de la presentación. Primeramente vamos a explicar el diseño de perfiles tubulares que sean cuadrados o rectangulares, ¿verdad? Luego los perfiles tubulares, pero circulares. Posteriormente se tienen los perfiles tipo C. Y por último, el ejercicio de ejemplo. Ujú. Ok, bueno, y a manera de introducción, también importante decir que esta presentación, digamos, es para mostrar los detalles, pero digamos el documento pues también se tiene ahí en el TEC Ya. digital, ¿verdad? Bueno, la introducción, ¿verdad? Básicamente es explicar un poquito que los perfiles de tipo tubular cumplen las especificaciones dadas por la AISC, ¿verdad? En la sección B4, ¿verdad? En la sección B4 ahí pues explica lo que es la compacidad de esas secciones. Entonces es importante pues explicar ese punto, ¿verdad? Luego también es importante decir que para los miembros a fricción, que sean cuadrados, rectangulares o circulares, estos se encuentran en la norma ISC en la sección F7 y F8. Ok, entonces vamos a iniciar con la explicación de diseño de perfiles que sean de tipo tubulares, en este caso cuadrados o rectangulares.
Entonces se tienen que hacer varios análisis, ¿verdad? Para determinar la resistencia por flexión de los elementos. Básicamente la resistencia por flexión va a ser la menor, ¿verdad? La menor de 3 criterios, básicamente. Entonces el primero sería por fluencia, ¿verdad? Ya habíamos visto acerca de la fluencia en el curso. Básicamente la fórmula es igual, Mn igual a Mp igual a Fy por Z, ¿verdad? Donde Fy es la resistencia fluencia al acero, como ya nosotros conocemos, y la Z pues sería el módulo plástico, ¿verdad? Esa ecuación ya es conocida. Posteriormente se tiene el siguiente criterio, que sería el pandeo local del ala, ¿verdad? El PLP. Entonces, estas secciones, las secciones que sean de tipo cuadradas o rectangulares, ¿verdad? Pueden pandearse, ¿verdad? Ya sea en el ala o en el alma. Básicamente aquí es interesante y pues es importante también al mismo tiempo, ¿verdad? Saber que el ala y el alma pues tal vez no es lo mismo, ¿verdad? Que en las secciones W, sino que se refiere a ancho y altura, ¿verdad? Básicamente. Pero bueno, en la norma lo llaman local del ala. Entonces, en este caso, el pandeo local, hay que revisar primero, uno revisa si la sección es compacta, ¿verdad? En caso de que lo sea, pues no hace falta esta revisión. Pero igualmente, hay que revisar si la sección es compacta y si no lo es, pues entonces aplicaríamos este criterio. Igualmente, si la sección es esbelta, pues también se puede aplicar otra fórmula. Bueno, entonces, en el caso de que la sección sea no compacta respecto al ala, se tiene la fórmula ahí presentada, que sería que el momento nominal va a ser igual al momento plástico, ¿verdad? Menos momento plástico menos Fy por S, ¿verdad? Paréntesis 3,57 por el ancho entre el espesor, raíz de Fy entre menos 4, ¿verdad? Y muy importante, recordemos que este debe ser menor o igual al momento plástico, ¿verdad? Como ya habíamos visto, pues no se puede superar ese valor, si no, se toma el momento plástico. Y luego se tienen para secciones esbeltas. En el caso de las secciones esbeltas, igual recordemos que hay que hacer la comprobación con la tabla que anteriormente habíamos visto, que ya hemos repasado en clase, ¿verdad? Entonces hacemos esta revisión y si vemos que es esbelta, entonces nada más utilizamos la fórmula que el momento nominal es el Fy por el SEF, ¿verdad? Que ese es un módulo de sección pero efectivo. Entonces este se calcula con un ancho efectivo que se obtiene con la ecuación que está ahí abajo, ¿verdad? Que básicamente es el ancho efectivo igual a pues, esa expresión que depende básicamente del módulo de elasticidad, la resistencia a fluencia del acero y de ciertas características geométricas, ¿verdad? De la sección. Ok, ahora vamos a analizar el otro criterio, que sería el pandeo local del alma, ¿verdad? Obviamente, como ya lo hemos dicho, no aplica para secciones compactas, solo en el caso de que la sección sea no compacta. Entonces se tiene esta ecuación de acá, donde indica que el momento nominal debe ser igual a esa expresión, ¿verdad? Va a depender del momento plástico, pues también va a depender del módulo de elasticidad, de la resistencia a fluencia y de ciertos parámetros geométricos, ¿verdad? De la sección. Y pues siempre recordando que debe ser menor o igual al momento plástico, ¿verdad? No se puede sobrepasar ese momento. Ok, posteriormente vamos a seguir con el diseño de perfiles de tipo circular, ¿verdad? Entonces la normativa ISC básicamente aplica los criterios que voy a decir a continuación para los miembros que tengan una razón de entre T, ¿verdad? Es decir, diámetro entre espesor menor que esa expresión, 0,45 E, que es módulo de elasticidad, entre resistencia a fluencia al acero. Además es importante que el valor de la fricción nominal será el menor entre los estados límites, ¿verdad? Ya conocidos, el de fluencia o el de pandeo local. Y entonces aquí vamos a analizar los criterios. El primer criterio igualmente es la fluencia. Recordemos que la fluencia ya es una fórmula que se conoce y es la misma aplicada para tubulares cuadrados o rectangulares, ¿verdad? La anterior que habíamos
observado momento es igual al FY por Z, ¿verdad? Ese ya es la misma forma. Luego se tiene otro criterio que es el pandeo local. Aquí solo va a haber un tipo de pandeo local, ¿verdad? Porque en las secciones circulares no hay alma y ala, ¿verdad? Es una sección circular. Entonces, por lo tanto, cuando ella se pandea, pues se pandea de manera local, pero no se puede dividir. Entonces, para las secciones no compactas, ¿verdad? Se tendría que el momento nominal es igual a esa expresión de ahí, ¿verdad? 0,021e dividido entre la razón, ¿verdad? De diámetro espesor más FY, todo multiplicado por S, ¿verdad? El módulo de sección. Y para las secciones con paredes que sean esbeltas, ahí, repito, de nuevo hay que ir a la tabla y buscar los criterios para definir si la sección es compacta o esbelta, ¿verdad? Y entonces se calcularía como momento nominal igual a F crítico por S, ¿verdad? Y el F crítico se calcularía como 0,33 el módulo de elasticidad dividido entre la razón, ¿verdad? D entre T. Y así se calcularía el pandeo local. Bien, entrando ya a la parte de perfiles tipo C, al igual que en las otras secciones, se tienen 3 criterios, que sería la afluencia, donde para este tipo de perfiles, el ISC propone la siguiente ecuación, que se muestra en pantalla, ahora donde el momento nominal es igual a SE por FY, donde SE es un módulo elástico efectivo de la sección calculada de FY en la fibra extrema de compresión. Y FY pues ya es un valor que conocemos, ¿verdad? Que es el esfuerzo de fluencia del acero. Por otra parte, se tiene vigas con posibilidad de pandeo lateral torsional, donde el momento nominal se calcula como SC por FC, donde SC es un módulo de elástico, efectivo de la sección calculada FC con respecto a la fibra extrema en compresión. El valor de FC se determina por 3 diferentes procedimientos, que son los que se muestran en pantalla. Ahora, primero para un FE mayor a 2,78 por FY. En ese caso, el momento nominal sería igual que el que se expuso antes, ¿verdad? Que fue SC por FC. Y bueno, ahí se muestran como los diferentes casos. Creo que viene bastante explícito y se muestra el valor de FE con los diferentes componentes. En cuanto a las vigas con posibilidad de pandeo lateral torsional, es importante mencionar que si la longitud no arrastrada del elemento es menor, que esta viga no estará sometida al pandeo lateral torsional, lo cual indica que se podría hacer el cálculo como si fuese una viga continuamente arrastrada. Acá también se muestran los parámetros LU, ¿verdad? Que corresponde a la longitud no arrastrada, y asimismo se muestra el cálculo de los diferentes parámetros que se necesitan. Finalmente, para este perfil se tiene las vigas sometidas al pandeo distorsional, donde el momento nominal se puede calcular igual como por 2 casos. Primero con un lambda D menor a 0,63 y con un lambda D mayor a este valor. En este caso, acá se muestra el valor, se muestra el cálculo del lambda D, ¿verdad? Primero, para saber a qué se refiere, el cual se calcula como la raíz de MY sobre MCR, ¿verdad? Y se muestra también los momentos correspondientes y los parámetros. En cada caso, ahora, en caso de que el lambda D sea de un valor de
menor o igual a 0,673, el momento nominal sería igual a MY, el MY calculado, y en caso contrario, pues aplicaría la otra fórmula. Bueno, en esta parte vamos a darles un ejemplo de ejercicio, específicamente para una sección circular. El ejemplo dice que se va a determinar la resistencia por flexión del perfil HSS 6.625 por 0.125 en acero A50. Los datos que ven en pantalla van a ser evidentemente los datos de la sección que se obtienen de alguna aplicación, ojalá en su celular, para tenerlo más a mano. Ya viene esto estandarizado. Y en el lado derecho van a estar, al lado derecho de los datos van a estar los datos correspondientes al acero A50 con un F'Y de 3.500 kilogramos fuerza entre centímetro al cuadrado y 2.100 en módulo de elasticidad. Pásalo. En el primer punto a tratar es la revisión de la compacidad de la sección, en este caso que corresponde al caso número 20 de la tabla que vimos al principio, la tabla B 4.1b de la AISC. El primer cálculo que vamos a hacer es determinar la relación ancho-espesor, que en este caso nos dio 52.625. Después, determinar la relación ancho-espesor de esa zona plástica, de lambda P, que nos dio 42, que viene dado por la fórmula, y la relación ancho-espesor de la zona inelástica, que da 186. Como para que se entienda, estos van a ser los límites que nos van a determinar si la sección es compacta o esbelta. En este caso, dio que la sección tubular es no compacta porque se mantiene dentro de ese rango. Así que esto va a determinar qué fórmulas o qué pasos a seguir vamos a tener. Pásale, pues. Después vamos a determinar el módulo elástico. Una vez determinado que es una sección no compacta, vamos a calcular el módulo Mn igual a F'Y por el Z. Esto nos da 3.034 toneladas fuerza por metro. Y el pandeo local, determinado igual por que es una sección no compacta, va dado por la fórmula que vimos al inicio que mi compañero explicó, que dependerá del módulo elástico, de la resistencia a fluencia y de algunos parámetros geométricos de la sección. Al final nos dan que el momento es de 2.9 toneladas fuerza por metro. Evidentemente vamos a escoger, como vamos a determinar la resistencia de la sección, vamos a determinar el menor, porque es la que nos obliga a utilizar, debido a que se trata de la resistencia. Por lo tanto, la resistencia a flexión del perfil es de 2.9 toneladas fuerza por metro. Y así se verifica la resistencia de la sección. No compacta en este caso. Muchas gracias. Y estas son las referencias que utilizamos para que las revisen si tienen el chance y si les interesa aún más. Muchas gracias. Aquí lo importante es que para este tipo de secciones tubulares, rectangulares o redondos, en realidad es el mismo procedimiento y las mismas fallas que tenemos que revisar cuando diseñamos vigas tipo W, ¿no? Son los mismos principios, las mismas fallas. En tubos es más parecido, ¿verdad? Rectangulares, los HS, o los redondos. Es más parecido, sin embargo, las ecuaciones cambian un poquito. La cosa cambia un poquillo cuando son los canales, y eso es precisamente cambian porque los canales es una sección, ya, digámosle, no simétrica, ¿no? El centroide de la sección está corrido, digámoslo así, del centroide geométrico. Entonces, ahí la posibilidad de pandeo, sobre todo el torsional, es más importante. Entonces, ustedes ven que el planteamiento, pues, las ecuaciones se complican un poco, ¿verdad? Pero de ahí en fuera, en realidad, es el mismo diseño que estuvimos viendo para el diseño de las vigas W.
Generalmente se usan las vigas W, ¿no? En los edificios. Los tubos y estos se usan menos. Más que todo diría yo para efectos arquitectónicos, ¿no? Pero en los marcos, digamos, preferiblemente se usan los perfiles W. Los canales, los canales, diciendo como vigas, se usan, digamos, en estructuras muy livianas, ¿no? Techos, clavadores, estructuras relativamente livianas. Pero bueno, ahí tienen una idea de que hay que utilizar unas ecuaciones un poquito diferentes, pero los cuidados son los mismos, ¿no? En la semana pasada empezamos a estudiar el diseño de los elementos sometidos a carga axial, en general de compresión, aunque puede ser también en tensión, pero la mayoría de las columnas, los casos, digamos, cotidianos es en compresión, más momentos en los dos ejes principales de las columnas. Y el diseño de estos elementos en flexo-compresión, repito, se realiza verificando una ecuación de interacción como una razón de las cargas aplicadas o de los esfuerzos, digamos, a que está sometido la sección entre la resistencia del elemento, ¿no? Tanto la resistencia en compresión como las resistencias en cada eje en flexión. Y habían dos consideraciones. Una para cuando la carga axial es muy grande, entonces la parte de inflexión la disminuimos un poquito con 8/9, o cuando la carga axial es muy pequeña, entonces la carga axial la disminuimos en 1/2 y sobresale entonces la parte de flexión. Entonces, cuando hacemos esta comprobación, si el elemento resulta con una razón de estas mayor a 1, entonces decimos que la columna falla. Por lo tanto, todas nuestras columnas tendrán que tener razones de cargas entre resistencias menores o iguales a 1. Por ahí nos quedamos la vez pasada, ¿no? Me gustaría, pues, realizar un ejercicio para ejemplarizar lo expuesto. Aquí yo tengo tenemos una columna que es una sección 14/9. Uno lo que hace básicamente es proponer una sección, un perfil, y prueba si ese perfil, para las cargas a que está impuesto, cumple con la ecuación de interacción. Entonces vamos a tomar una columna W14/9 que tiene una longitud de 20 pies y es de acero FY grado 50, FY 50 KSI. Ahí están los datos geométricos de la sección, como un área de 32, rayos de giro en X y en Y de 622 y de 373 respectivamente, un Z en el eje fuerte de 192, un Z en el eje débil o ZY de 92, y los módulos de sección elástico SX, SY de 173 y de SY de 61.2. Vamos a suponer, o vamos a considerar, mejor dicho, que la carga axial de manera concéntrica con el perfil es de 520 kilolibras y un momento en el eje fuerte arriba de 210 kilolibras por pie. Y en el nudo superior, esa columna tendrá un momento en el eje Y, por lo tanto, de 100. Y en la base tenemos un momento en el eje fuerte, MEQX, de 105, y en el eje débil de 100. ¿No? Entonces, en el eje débil, los momentos son iguales arriba y abajo. Entonces, comprobemos cómo, si cumple o no cumple esta sección en la ecuación de interacción.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la resistencia a compresión. Ustedes ya saben cómo efectuar esto, ¿no? Vamos a suponer, supongo que el KX es igual al KY es igual a 1. Como si fueran columnas simplemente articuladas o columnas articuladas, ¿no? Vamos a suponer esa condición de apoyos. Entonces, para el eje X y el eje Y, entonces el KL entre eje X sería K es 1, L es 20. Este 12 es para 10 pulgadas entre el radio de giro, que es 622. Y esta razón o esa división nos da 38.6. Y en el eje débil, KL entre EBY es 1 por 20 por 12 para pasar de pies a pulgadas entre el radio de giro de 3.79. Y esto nos da entonces 64.3. Y como esta razón es mayor, entonces este es el lado por donde se va a pandear la columna, o este es el valor que dice para la relación del Beltès. Ok, siendo así, recuerden que tenemos que compararlo con este valor límite, 471 menor de E entre F y Y. Esto es 471 por 29.000 entre 50. Y este valor da 113 contra la relación del Beltès de 64.3. Entonces, siendo así, entonces ya sabemos cuál ecuación utilizar en el diseño, ¿verdad? Entonces, voy a calcular primero la carga de Euler. ¿Okay? Y Euler es, el esfuerzo de Euler es pi cuadrado por el módulo de elasticidad entre la relación del Beltès al cuadrado. Y esto sería 20, pi al cuadrado, 29.000 entre KL, que es 64.3 al cuadrado. Y este esfuerzo de Euler nos da 69.2 KSI. Aquí observen que Euler es mayor que el esfuerzo de FY, ¿eh? Por lo tanto, entonces el esfuerzo crítico sería dado por la ecuación dice punto 65.8 por FY entre Euler. Lo voy a poner de una vez, 69.2 por FY, que es 50, y este esfuerzo crítico a mí me dio 36.95 KSI. ¿Sí? Menor que el esfuerzo de fluencia. Perdón. Entonces, la resistencia o la carga, es decir, esta columna o su capacidad a compresión, recuerden, es el phi por el esfuerzo crítico por el área de la columna. Y esto sería phi es 0.9, esfuerzo crítico 36.95 por el área bruta que es de 32. Y esto da 1064 kips. ¿Ok? Esta es la carga que soporta esa columna sometida solo a carga axial. ¿Alguna pregunta hasta acá?
esto ya lo conocían, ¿verdad? Este procedimiento y el cálculo de esto. Revisemos la resistencia ahora a flexión. Resistencia a flexión. Bien, tenemos que calcular la resistencia a flexión en los dos ejes. Voy a empezar con el eje fuerte. Ok. Y acá fue lo que presentaron también en el grupo anterior. Voy a anotar aquí los valores. Uno los podría calcular y generalmente los obtiene de tablas o de la misma aplicación que yo les di. El abiostamiento plástico es de 13.2 pies. El abiostamiento elástico es de 48.4 pies. Perdón. El momento último plástico, Z por FY, es de 720 kips por pie. Y el phi MR es de 454 kips por pie. Estos valores yo los obtuve de tablas de vigas, que les había mostrado anteriormente. Si no, ustedes lo calculan. Hay un valor, un BF, que es de 7.54. ¿Ok? Ahora les explico qué es el valor de BF. Entonces, lo que tenemos es el gráfico. Esta es una sección compacta, no lo probé, pero es una sección compacta. La resistencia viene dada por, recuerden, MU por acá, la longitud de abiostamiento. Entonces, por aquí está 720, momento plástico, MP, el phi MP, y por acá el momento elástico MR 454. Entonces, hasta el LP, que es de 13.2, y el LF por acá, que dijimos es de 48.4. ¿Ok? Entonces, el gráfico de la viga es algo así. ¿Ok? Entonces necesitamos como L es igual a 20. Recuerden, entonces necesitamos calcular la resistencia de la columna aquí para MU para L igual 20. Este sería el valor de L. Entonces, como estamos en esta parte, ya sabemos que hay que interpolar ahí. La ecuación de interpolación era algo así. MU es igual al momento plástico menos MP menos MR, ¿ok? Entre LF menos LP por acá es LB menos LP. ¿Ok? Entonces, vean que esta ecuación, este primer término de acá, para una viga es una constante, ¿no? Este valor es constante. Lo que cambia es esto. Entonces, este término es lo que llaman el DF, ¿ya? Que yo anoté anteriormente. Pues para no estar interpolando aquí, entonces uno escribe la ecuación. MU es MP menos BF por LB menos LP. ¿Ok? Otra forma de expresar esa ecuación. Pero es lo mismo. En nuestro caso, entonces para LB igual 20, ¿sí? Toda la longitud de la columna
Ese momento, MU, la resistencia sería 720 menos, voy a usar toda la ecuación, 720 menos 454 entre 48.4 menos 13.2, que es el LR, por 20, que es nuestro LB, menos LP, 13.2. Y esta razón, o ese momento, mejor dicho, si calcula, nos da 669 kips por pie. 669 kips por pie. Esta sería la resistencia de nuestra viga. ¿Ok? Que podríamos utilizar, yo no digo que no, pero recuerden que también el código nos da la alternativa de que podemos incrementar esa resistencia, ¿no? Si tenemos por acá 720, aquí 13.2, por aquí 48.4 y aquí 454. Esta es la curva para CB igual a 1. Puede que el código nos permitía incrementar la resistencia de esta columna, ¿no? A algo así, ¿no? Este valor de aquí es un valor de CB. Entonces podríamos incrementar la columna, la resistencia de nuestra columna, y algo vamos a ganar entonces. Entonces tenemos que calcular el valor de CB, y recuerden que CB era 12.5 por el momento máximo entre 2.5 Mmax más 3 veces el momento en A más 4 veces el momento en B más 3, 4, yo no sé por qué no pusieron un 5 acá, más 3 veces el momento en C. Entonces tenemos que calcular el máximo MA, MB y MC para poder estimar el valor del coeficiente de flexión. Recuerden que teníamos para nuestra columna, teníamos un momento aquí arriba de 210 y un momento abajo de 105, ¿no? Este es el diagrama de momentos de la columna, ¿no? ¿Ok? Entonces, M máximo, esto es en valor absoluto. M máximo es 210. MB, que es el del centro, sería tomar casi que el promedio, 210 más 105, entre 2, ¿no? Y ese valor de MB da 157.5. Este sería el valor de MB a la mitad. Después yo tengo el valor de MA y el valor de MC, que sería a 1/4 y a 3/4 de acá. O a 1/4 de acá y 3/4 de acá, que me guste. Esto es muy fácil de calcular. Esta línea es recta, ¿no? ¿Ok? Entonces, es muy fácil, fácilmente calculable esto. Entonces, nada más los coloco acá. MA sería 131.3. Esto está en kilolibras por pie. Y el momento en C es de 183.8. Este sería el momento en C. Entonces, aplicando esos valores, no lo hago, pero es muy fácilmente estimable eso, ¿no? Interpolando los valores. El CB, entonces sería algo así como 12.5, el valor máximo,
210 entre 2.5 por 210 más 3 veces el momento en A, 131.3, más 4 veces el momento en la mitad en B, 157.5, más el momento a 3/4, que es 3 por 183.8. Y si operan, nos da que el coeficiente de flexión es de 1.25. Yo estoy aumentando la resistencia de mi viga un 25%. Ahora, recuerden, tendríamos que coger entonces MU sería al CB por el momento último, pongámoslo así. ¿Ok? Entonces, esto sería 1.25 por el momento que calculamos antes de resistencia, que era 669. Y ese valor nos da 836. Y esto es mayor que el phi MP. Por lo tanto, no puede ser mayor que este valor. Por lo tanto, entonces, la resistencia de mi columna sería 720 kilolibras por pie. Eso se ve más o menos en este gráfico, ¿no? Aquí tendríamos L20 y entonces por acá tendríamos la resistencia a nuestra viga. ¿Ok? Eso es lo que hicimos. Entonces, la resistencia en el eje fuerte es de 720. En el eje Y, en el eje débil, entonces las vigas en el eje fuerte, su resistencia, MU siempre es FY, y por FY por el módulo de sección en Y. Las vigas estas no sufren pandeos laterales. Y eso es por la simetría. Entonces, siempre tenemos que la resistencia en el eje débil es phi por FY por Z. Y esto sería igual a 0.9 por 50 por el ZY, que vale 92.7. Y esto es igual a 4.172 kilolibras por pulgada. Y en pies, esto da que MU es de 348 kilolibras por pie. ¿Okay? Esa resistencia en el eje débil. Observa que obviamente en el eje débil, pues, la resistencia es mucho menor. Por eso es que uno pone las vigas a trabajar en su eje fuerte. Entonces ya tenemos las cargas, ya tenemos las resistencias. Entonces nos queda nada más de evaluar la ecuación de interacción. Ecuación de interacción. Ecuación de interacción. Lo primero es saber dónde estamos, cuál ecuación usar. El PU entre el PPM. Lo voy a poner así. Sería 520 entre la resistencia a compresión, que era 1064. Y esto es 0.49. Que es mayor de 0.2. Entonces, la ecuación que rige es la de PU entre PN más 8/9 de MUX entre
Le voy a poner phi m nx como la resistencia más el factor en el eje débil, phi m n y, y todo esto menor o igual a 1. Entonces nada más metamos numerillos ahí. Serían PU es 0.49 más 8 novenos de el MU 210 entre la resistencia a flexión en el eje fuerte 720 más 100 entre la resistencia en el eje débil 348. Y ese valor da 1.003, lo cual es mayor que 1. Entonces, uno puede decir, digamos, si lo redondea 1, uno podría decir, ok, esto es aproximadamente 1. ¿Bien? Con un número significativo con 2 decimales. Y entonces, en realidad, uno no se atreve a aceptar una columna así, cuando se pasa un poquito. Sin embargo, ahora pues resulta muy poco lo que nos estamos sobrepasando. Entonces yo podría decir, pues acepto la columna. ¿Hay alguna pregunta? Profe, entonces, si ese fuera un caso real, usted por ese 003, usted no pasa esa columna para el diseño. Bueno, en realidad muy poco. En lo personal sí la pasaría. Tal vez cuando es, digamos, 1.05 por ahí, entonces ahí sí la detengo. Pero aquí con este punto 3 posiblemente la acepte. ¿Ya? Pero no le puedo decir, haga usted lo mismo. ¿Ya? Ok, profe. Gracias. Ok. ¿Otra pregunta? Ok, vean que yo partí de una sección que yo supuse, la 14%9. Entonces, ¿de dónde sale esa selección? Bueno, en el problema yo la estimé, la supuse, digamos, me la saqué de la bolsa, como si fuera un vago que saca un conejo. Esto es una columna que en términos generales, entonces tiene, digamos, momentos. Esta es mi columna, dije articulada, pero tiene una carga axial y tiene momentos acá. Y hubo solo un eje, ¿no? Esta es la situación. Y aquí supusimos. Partimos de la ecuación de interacción, digamos, de decir que uno tiene que ser mayor o igual a la carga última entre la resistencia a compresión. La voy a llamar phi-Pn. Esto es la carga aplicada, esta parte es la resistencia. Más MU X, el momento en X, entre la resistencia MNX de la columna, más el momento último en Y, entre el phi MNY. ¿Okay? Eso es la ecuación que he estado utilizando. Quizás ahora cambié un poco la simbología aquí. Nada más. Multipliquemos todo. Multiplico por phi-Pn. Entonces, aquí me queda phi-Pn tiene que ser mayor al phi-Pn entre phi-Pn por la carga más phi-Pn entre phi
mnx por el momento último en X más phi Pn entre la resistencia en el eje débil, MNY, por el momento aplicado en el eje Y. Esa ecuación logro cuando hago esa multiplicación, ¿no? Entonces, aquí yo tengo que phi Pn es, voy a hacerlo igual por facilidad, ¿no? Esto sería, el primero queda 1, ¿no? El otro me queda phi Pn entre la resistencia a fricción en X por el momento en X más este término también phi Pn entre el phi M en X por el momento en Y. ¿Ok? Ahí me queda la ecuación. Cuando yo multiplico esto, en realidad esta parte de aquí está aumentando. Yo le voy a llamar a esto una carga equivalente, ¿no? Carga equivalente. Entonces me queda que PU es esto. Si ustedes ven este término phi Pn entre la resistencia en el eje, en flexión en el eje X, y esto más o menos es una constante. La división entre las resistencias. Esto más o menos para las vigas es más o menos una relación constante. Que en realidad depende de la familia de los perfiles. Es constante para los perfiles W12, tiene otra constante para los perfiles 14, etc. Entonces yo puedo decir que esto es un valor M por el momento en X, más este término también es constante. Es constante, pero diferente a este otro. Entonces voy a decir que ese valor es ese mismo valor M de acá, por el momento en Y, por un valor, le voy a llamar U. ¿Eh? Porque este término acá no es el mismo que este. Entonces, lo voy a escribir así. M es una constante y el U también va a ser una constante. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Digamos, yo tengo mi columna, ¿qué les parece a ustedes? Yo tengo mi columna con una carga axial acá y momentos en los extremos, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo acá es que, digamos, ahora tengo una columna sometida a una carga acá que le llamo PE. ¿Ya? Donde PE, llamémosle aquí, bueno, está PU. PE es mucho más grande que el momento último. ¿Ok? Eso es lo que estoy diciendo ahí. Entonces, ahora convertí, digamos, estos momentos que tiene mi columna en general a una carga axial, ¿no? Que es mucho más grande. Y entonces, yo selecciono lo voy a poner así, con esto, puedo seleccionar una columna con una carga mucho más grande. Voy a poner solo grande. ¿Ok? Esto es lo que se llama, esto sería la carga equivalente. La carga equivalente. ¿Ok? Entonces, lo que quiero decir es que yo hago una selección de mi columna
pero con una carga mucho más grande. ¿Me siguen? Aquí el asunto sería, bueno, de a dónde tomo M y de a dónde tomo el valor de U. Hay unas tablitas en el código que me permiten seleccionar esos valores de carga, tal como esta, la tabla 3.2. Este coeficiente varía dependiendo de la sección W14, W6, hasta el W14. Al lado izquierdo está el FY 36 y al lado derecho columna de FY 50. Entonces hay que ubicarse a la derecha o a la izquierda de esta tabla. Por acá tenemos las relaciones del BELTES, 10, 12, 14, 16, 18, 20. En nuestro caso es K igual 1, entonces es la misma longitud. Y acá, entonces tenemos estos valores del coeficiente M. ¿Lo ven? Estos valores de M. Entonces, para mi columna, hay dos filas, digámoslo así. Una para iniciar todas las formas y otras para ir depurando el cálculo ya particularmente para W14 hasta la W4. Al revés. Entonces, yo podría utilizar esta tabla para calcular M. Lo voy a escribir como para mi caso o para el ejemplo. ¿Ok? Es una sección 14, por aquí está. Pero para la primera, ¿ves? Entonces, vean que L vale 20. Entonces, yo selecciono que M es igual a 1.3, dije, de esta tabla. El U, generalmente uno usa 2. Entonces, ya con eso puedo calcular la carga equivalente, que me daría 520, que es la carga última, más M por el momento, que sería de 210 en el eje fuerte, más 1.3, este es M, por 100, que es el momento, por 2. Esta carga equivalente es de 1053 kilopounds. Esta es una carga equivalente. Vean que casi que es el doble de la carga axial original, ¿no? Entonces, con esta carga, selecciono una columna al inicio. ¿Ok? ¿Cuál viga? Bueno, escojo una sección, le calculo la resistencia con presión, tal como lo hice antes, y después pruebo con la ecuación de interacción. O se usa alguna tabla. Yo por aquí tengo una tabla de columnas, donde tenemos, bueno, diferentes familias. Aquí está para la familia de los W14. Aquí a la izquierda están las relaciones del BELTES, los KL, ¿no? Y por acá, entonces diferentes W14 por 90, W14 por 99, W14 por 109, creo. Entonces, para nuestra longitud de el BELTES sería este, y FY 50, que son los verdes. Los blancos son los que vamos a utilizar por LFD. Vean que una columna, esto sería una columna
14 por 109. Esta es una columna. W 14 por 20. Y vean que la columna 14 por 20 en el método LRFD tiene una carga de la 120 de 1160 y la otra de 109 tiene una resistencia de 1070. Entonces, yo podría empezar con esta columna, ¿no? Digamos, yo puedo decir, aquí arriba, de tabla, digamos, de tablas de columnas. Entonces, de tabla de columnas, digamos, selecciono un W14 por, voy a usar aquí un poquito más grande, 14 por 120. ¿Ok? Vean que la otra me ha quedado muy tallada, entonces la hago un poquito más grande. Entonces, esta sería la columna, digamos la columna inicial. Y la idea es que, y ahora, pruebo la ecuación de interacción. A ver si esta me cumple con esa ecuación de interacción. Entonces, es lo que se llama el método de carga equivalente, que me permite hacer una selección preliminar de mis columnas. Y después pruebo con la ecuación de interacción. No sé si hay alguna pregunta por acá. Puede poner la fórmula un toque, profe, para apuntarla ahí. Ujú. M y U son valores de tabla. Generalmente, el M de tabla. Dependiendo de la familia de perfiles, 14, 10, 12. Y este, generalmente, el 2, que usa un valor de 2. Y con eso, repito, con esta carga equivalente, que es mucho más grande que la carga original, en compresión, selecciono una columna al inicio. ¿Okay? Calculo sus resistencias de compresión, en flexión y aplico la ecuación de interacción. Eso es para hacer esa selección de la columna. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Profe, yo tengo una duda, pero es que estaba viendo que ya ahí está puesta una tarea para la otra semana de este tema. Sí. Pero, digamos, estaba viendo el enunciado y no me quedó como muy claro porque digamos, trata de una armadura. Sí. Entonces, no sé si en la armadura si sigue el mismo procedimiento que hemos visto hasta ahorita o es diferente. No sé si podemos Sí. ver un toquecito el Claro. enunciado. Claro. Vamos a hacer una cosa antes. ¿Te parece? Y Ok. ahora retomamos ese tema. Sí. Bien. ¿Cuántos hay? Hay 17. 18. Bueno, vamos a hacer una pequeña actividad. ¿Ok? En 5 minutos. Los voy a separar en grupos. Los voy a separar en grupos. Salas pequeñas, salas de grupo serían, hay 17, crear 8, 8, 16, como 9 salas, algo así.
9 por 2, 18. Sí. 9 salas, o sea, en parejas. ¿Ok? Y en parejas van a intercambiar sus apuntes o los van a completar con ayuda del otro, de su otro compañero, que van a compartir los apuntes. ¿Les parece? Yosafat le enseña el cuaderno al que le toque y el que le toque le enseña el cuaderno a Yosafat. Y lo completan. 5 minutos. 1, 2, 3. Alan con David, Fabián con Walter, José Andrés con Sebastián, Yosafat con Manrique, etcétera. ¿Ok? Creo que queda alguien solo, entonces Andrea, amigo, ya no hace nada, ¿verdad? Se queda solita ahí. Comparan sus apuntes, nada más. Profe, soy yo, no me mandó a sala. ¿Quién es yo? Kendall. Ay, no sé. En sala, mandémoslo a la sala con Andrea, a la sala 7. Ok. Ok. Profe, que bueno, no sé, no entró el otro compañero, solo estaba yo en la sala. Bueno, no, en realidad era, Entonces, quédese tranquilo ahí. ok, profe. Si no está. Sí, por aquello para Sí, avisar. tranquilo. Ok. Bueno, ya regresamos todos, ¿verdad? ¿Cómo le fue a Alan con su compañero? ¿Le sirvió de algo? Yo cuando era estudiante, entonces como me dormía en la clase, al final le pedía a un compañero que yo sabía que era muy bueno, mira, préstame el cuaderno y le sacaba copias, ¿no? Hacía todo varias veces. Ahora como ya no hay copias, entonces eh, lo hicimos de esta forma. ¿Cómo le fue a Alan con su compañero? No, súper bien. Para serle sincero, profe, yo no tomé apuntes. Ajá. Pero no, los apuntes del compañero David, él es muy aplicado, entonces están súper bien, súper claros, concretos y muy claros, sí, súper Ok, bien. ahí se los puede facilitar después entonces, Claro. ¿verdad? La idea es esa. Y don Lorenzo, Profe, al igual que el compañero, yo no tomo apuntes, digamos, en el momento de la clase, sino hasta después como ver las grabaciones y así, con más calma. sí, Pero me tocó con el compañero Kendall Sequeira, y él los tiene, él sí toma todos los apuntes de la clase en el cuaderno y de todo, y súper bien. sí, yo no les puedo obligar a que tomen apuntes, ya cada uno tiene su método. Pero sí, digamos, yo creo que es muy bueno ir tomando apuntes, porque así va uno repasando la misma materia. Ahora ustedes tienen la ventaja del video, y ahí pueden, cuando van viendo el video, pues imagino que van haciendo sus notas también, sus apuntes, ¿verdad? Así que no está mal. Sí, correcto, profe. Sí. Y a doña Andrea, ¿cómo le fue con su pareja? Su pareja. Súper bien, profe. Igual que Lorenzo y Alan, bueno, especialmente Lorenzo, yo tomo apuntes después de la clase porque así me tomo un poco más de tiempo para ver el video y tomarlos con más calma. Pero mi compañero sí toma apuntes y estaban muy bien. O sea, a pesar de que los hizo como rápido, estaban muy, muy bien y completos. Sí. No, la idea es que eh, algo nos puede servir, ¿verdad? Y tenemos que aprender como ingenieros a compartir la información, ¿ya? Hoy en día no vamos a trabajar solos en los proyectos. Entonces, hay que aprender a compartir la buena información, ¿no? Y de eso se trataba un poco esta actividad. Bueno, para ir finalizando, hay, efectivamente yo les dejé una tarea de diseño de una
de esto que hemos visto, pero en el caso de una armadura. De hecho, es una armadura plana, algo así. Ok, digamos, dibujo una parte. Las armaduras, como la de su proyecto, pues, tienen cargas acá, cargas en los nudos. ¿Qué producen estas cargas en los nudos? Estas cargas en los nudos producen cargas axiales solamente en los elementos, ya sean de tensión o compresión. Por decir algo, si esto es una viga, una armadura simplemente apoyada, pues este elemento tendrá tensión, ¿verdad? Y para eso lo diseñamos, y el de arriba tendrá compresión. Y seguramente estos también serán compresión, posiblemente este, y esto pues va a ir variando un poco. Seguro esta es tensión, esta es compresión, y este sería compresión también. O sea, cuando yo considero la armadura con cargas axiales en los nudos, entonces yo tengo solo cargas axiales. Los PU serían acá. ¿Ok? Y yo tengo la misma armadura y ahora esta armadura tiene, considero cargas, otras cargas. Voy a tener aquí los PU, aquí las cargas, y digamos que considere el peso propio. El peso propio es una carga distribuida, un W, aquí P. Y yo aquí tengo los nudos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tomo un elemento de estos, cualquiera de ellos, ya sea inclinado o vertical, pues, como aquí en los nudos yo supuse que esto era una articulación sobre la cual yo coloco las cargas, estas P. Entonces, cada elemento de estos, yo puedo decir que es una viga simplemente apoyada, ¿no? Con una carga aquí uniforme. Y esa viga con esta carga uniforme tiene un diagrama de momentos de esta forma. El momento máximo, ya saben ustedes, es W, L cuadrado entre 8. Y este sería un momento MU. Entonces, como ven, estos elementos estarían sometidos a carga axial más momento. Entonces, yo al considerarlo así, utilizo la ecuación de interacción. PU entre phi PN más el momento MU entre la resistencia a flexión de este elemento menor o igual a 1. Eso es. En este caso, es solo un momento en un eje. No hay dos momentos como es el caso general. Eso es la tarea. Claro, tienen que resolver la armadura y después hay que calcular estos momentos, pero básicamente es eso. ¿Les queda claro? Profe, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, profe, es que ahora que usted dijo eso me surgió entonces una duda. Sí. Digamos, es que en las armaduras, y normalmente, al menos lo que he escuchado en los cursos, es que no transmiten como momentos, digamos. Correcto. Ajá, entonces, ¿por qué es que en este caso sí se hace como ese análisis de momento también? En general, la armadura es, como usted dice, como usted lo plantea, uno supone cargas, el modelo ideal, digamos, es cargas, la armadura formando triángulos, ¿verdad? Son triángulos. Se debe tratar de formar triángulos ahí, para que sea una estructura estable. Considera que los nudos son articulaciones.
¿no? Todos los nudos, articulaciones. Y considera las cargas en los nudos. Eso está muy bien. Así es una armadura. ¿Ok? Y resuelve eso. Está muy bien en el sentido de que es una estructura muy pura, digámoslo así. Hay veces uno tiene, digamos, en armaduras de techo, no sé si ha visto, digamos, en las armaduras de techo uno pone acá los clavadores. Generalmente pone perfiles, canales, ¿no? Y en muchos casos, idealmente, mejor dicho, estos clavadores, deberían ponerse en los nudos de la armadura, idealmente. Pero usted ve en muchas casas con armaduras que estos clavadores quedan a la mitad, digamos, de este elemento, ¿no? Entonces este elemento sería una viga simplemente apoyada, ¿ok? Con las cargas aquel que tenga más una carga acá del clavador, que no están los nudos. Esta carga acá produce entonces un diagrama de momentos más o menos de esta forma. Uy, ya, voy a jugar eso. Al tener ese clavador en la mitad del elemento, eso es como tener una viga acá. Aquí tengo la otra parte de la armadura, ¿no? Y decía, hay un clavador que queda aquí a medio camino, digamos, colocado ahí. Este elemento sería una viguita simple, como de 1 metro de longitud, 1,20 por ahí, con un clavador aquí en la mitad. Ese clavador transmite una carga acá. Entonces, esto es una viga con una carga puntual ahí, que produce entonces un momento. Este es un caso, ¿ya? Que uno lo ve mucho en las armaduras de las casas, digámoslo así. Y otras situaciones cuando, digamos, usted considera, digamos, que esta carga uniforme es el peso de la sección, que el peso de la sección se distribuye uniformemente. ¿Ok? Entonces, también, pues quiero decirles que se dan la realidad. No está mal diseñarla como una armadura clásica, digamos, pura. ¿Ok? Estos momentos que le estoy mencionando del peso propio, posiblemente el cargador, no son tan grandes cuando las armaduras son pequeñas. Entonces uno podría omitir ese momento y diseñarla solo como en el modelo clásico. Pero cuando la armadura es muy grande, el considerar estas situaciones y los pesos, ya empieza a ser significativo el momento. Y entonces, en armaduras grandes, mejor diseñamos las armaduras por flexo-compresión. Pero no está malo, digamos, el modelo original de la armadura. ¿Me sigue? ¿Me explico? Sí, profe. Ok. No se lleve la idea de que lo que ha venido haciendo con armaduras está malo. No. Todo lo contrario, ¿no? De hecho, es el mejor modelo. Pero en la realidad es que hay veces cuesta que nos queden así las cosas tan puras, ¿no? Entonces lo importante es ahí saber, si lo coloco aquí, tengo que revisar mi armadura entonces con flexo-compresión. Eso es lo importante. Y quizás pues ser un poco más cuidadoso también a la hora de definir la separación de los clavadores y eso para tratar de que queden en los nudos, ¿no? Ser un poquillo más cuidadoso. Eso es. Ok, pero todo lo de las armaduras, incluso el proyecto que fue diseñado así, es válido, está muy bien. ¿De acuerdo? No piense que va a ser... Ok, profe. Muchas gracias. Bueno, me faltó
Un tema más hoy. No hay problema, la semana entrante coincidimos. Les voy a pedir dos favores. Uno, ya estamos en el proceso de evaluación del curso, la evaluación del curso de parte de ustedes. Así que les pediría hacer la evaluación de este curso. Eso para nosotros en la escuela es bastante importante. Tenemos un seguimiento de la evaluación de los profesores. Y esto se toman en cuenta cuando un profesor, digamos, porque existe la idea de que la evaluación no sirve para nada, todo lo contrario. Cuando la evaluación de ustedes es baja, el profesor sale bien lastimado. Incluso si es muy repetitiva, podría ser causal de despido en el tecnológico, por un lado. Pero si no, si sale bajo, ahí una vez, digamos algo así, el tecnológico manda al profesor a capacitarse en un programa que se llama programa de capacitación, algo idóneo, algo así. Se me olvida el nombre, pero hay un programa en general para los profesores, pero a los que salen mal, se les obliga a ir a ese programa de idoneidad docente, se llama, por un lado. Y también cuando sale mal el profesor, ya no puede postularse para ningún puesto, ya no puede pasar de categoría. Bueno, hay varias categorías de profesores, catedrático, asociado y otras más. Entonces, el profesor con notas bajas no puede subir en esa categoría, y esa categoría implica alzas salariales. Creo que es como un 20% por ahí cada paso. Entonces se ve afectado directamente. Entonces sí tiene un valor, una importancia especial para la escuela en ese sentido. Entonces, por favor, no dejen de hacerlo. Creo que empezó esta semana. Entonces les pediría, o les recuerdo que la realicen. Yo, por otra parte, generalmente hago otra evaluación del curso. No necesariamente coinciden en las mismas fechas, pero esta vez me va a coincidir porque te lo voy a pedir que lo hagan en esta semana. Eso es un pequeño formulario que hacen en Google Form, 5 o 4 preguntas acerca del curso, ¿no? En realidad eso ya es más personal, ¿verdad? Es ver qué piensan ustedes o cómo nos ha ido durante la mitad del curso. Esta vez va a ser un poquito más de la mitad. Que me digan en qué podemos mejorar, en qué está mal, si debo renunciar al curso porque está muy malo, etcétera. Entonces, ya eso es más personal, ¿verdad? Entonces también por ahí les pongo el link de ese cuestionario, pero eso ya es mío, ¿verdad? No, es muy personal. Más que mío es del curso, ¿verdad? Con el afán de mejorar en lo que resta del semestre. Entonces ahí les dejo el link en el digital o los mando ahí al WhatsApp. Pero no olviden hacer la evaluación docente, ¿de acuerdo? Entonces, si no hay más, les agradezco mucho esta tarde su participación. Espero que haya sido pues productiva para ustedes y nos vemos de hoy en noche, si Dios quiere. Gracias. Gracias, profe. Buenas Buen tardes. fin de semana. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno, Andrés. Bueno, Andrea, Gracias, profe. mucho gusto. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego.